fue bonita y un poco dura a la vez, que cuando llegué al vestuario me cogí la medalla, me puse así y me dije, ¿y ahora qué? O sea, me empezó a dar un poco de miedo el estar toda la vida trabajando para eso y el cómo me iba a levantar mañana, al día siguiente, qué objetivo iba a tener, qué ganas le iba a poner pues para seguir jugando, porque dices, joder, es que ahora lo he conseguido todo lo que había soñado, ahora qué va a pasar mañana. Soy Fabio Chufa. Soy Ana Lozano. Soy Dani Molina y estamos en Guadalajara sobre Ruedas. Venga, que arrancamos. Buenos días. Buenos José días, Ruiz, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú Un qué placer tal? saludarte aquí en Guadalajara sobre Ruedas. Ya sabes, una conversación diferente con los referentes deportivos de la ciudad de Guadalajara. Vamos, y damos un paseíto por la ciudad. Así que nada, encantado de saludarte y de tener pues una auténtica leyenda de esto del fútbol sala aquí conmigo. El placer es mío, que os hayáis acordado de mí, seguro que pasamos un buen rato hablando de fútbol sala y de deportes. Claro que sí, pues venga, vamos a ello. A mí estas entrevistas me gusta siempre comenzarlas, y más con un jugador como tú, un poco por los referentes, por lo que han sido iconos, por lo que eran tus iconos, tus jugadores, referentes, cuando empezabas además en el fútbol sala, que no sé si era un deporte tan popular como pueda ser ahora. Bueno, yo creo que todos crecimos viendo el fútbol sala al mediodía en la 1. Hubo yo creo que una parte de la selección que marcó un poco una época, junto con Pato, Vicentín, Ferreira, luego vinieron Luis Amado, todos estos jugadores que han marcado una época dentro de la selección y que han sido referentes para todos los jugadores. Creo que al final todos recordamos, hablábamos un poquito antes de la época de que es cada uno, y sí que es verdad que lo guardas con mucho recuerdo, y hoy al final guardo también una estrecha relación con muchos de ellos, y es un motivo bonito poder recordar junto a ellos también cuando nos juntamos con los partidos de leyendas, pues al final poder compartir esos momentos. Tiene que ser espectacular el haber tenido ídolos y luego haber jugado con ellos, ¿no? Haber compartido ahí esos momentos, ¿no? De esos jugadores que tú veías primero por la tele y luego llegar a enfrentarte a ellos. Yo creo que es de las cosas bonitas del fútbol sala, es esa cercanía que muestran prácticamente todos los jugadores, o casi todos, un tanto por ciento muy alto, que al final luego nos volvemos a reencontrar. Nosotros decimos somos personas normales, porque después nos tenemos que volver al mundo laboral como cualquier persona. Esto no es fútbol, siempre está, yo creo que el fútbol y el resto de deportes. Entonces siempre tienes esa cercanía y las ganas de volverte a reencontrar con ellos. Entonces siempre es bonito, porque gran parte de ellos siempre son personas muy cercanas. En tus orígenes, tú no eres de Guadalajara, tú eres de Barcelona, ¿no? Naces en un pueblo de Barcelona, del Bajo Llobregat. ¿Y cómo llega el fútbol sala a ti, o por qué el fútbol sala? Bueno, es una historia aquello un poco... Yo juego, o sea, nací en Martorell, viví toda mi vida en Abrera, en Barcelona, jugué en Miró Martorell, jugué en Fútbol Club Barcelona, y llegué a Guadalajara precisamente por impagos, porque Miró Martorell al final lanzamos 8 meses sin cobrar. Acabo aquí en Gestes a Guadalajara, en un equipo que había en primera división, y bueno, pues aquí conoces a tu mujer, haces un poco raíces aquí, y al final aquí es donde encuentras un poco la comodidad y el sitio donde te encuentras a gusto para vivir. Pero un poco el motivo principal fue un poco pues esas deudas que en aquella época, sobre 2007-2008, había dentro del fútbol sala, y nos hizo estar mucho tiempo sin cobrar. Justo le hace también pues los 8 de Martorell más 4 aquí en Guadalajara, estuve prácticamente 12 meses sin cobrar, pero bueno, luego encontré una buena vida aquí. Siempre se han portado muy bien tanto los alcarreños como la gente de aquí, y estoy contentísimo. Sí, al final encontraste aquí un poco, no sé si de rebote o no, pero encontraste un poco tu lugar en el mundo, ¿no? De repente, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo creo que
que es algo muy normal. El otro día podía hablarlo con diferentes padres del colegio de los niños que no son de aquí. Al final hoy en día es muy difícil que la gente trabaje durante gran parte del periodo de su vida en la ciudad donde ha nacido y se queda a vivir allí. Entonces, como dices tú, fue un poco aquellas circunstancias que se dan en la vida, mucho más en la vida del deportista, porque claro, prácticamente son pocos los jugadores que están toda la vida dentro de un club y sobre todo en primera división. Entonces, pues al final el tenerte que mover pues hace que te puedan pasar estas cosas. Sí, sin duda. Llegas aquí al Gestesa Guadalajara y ya está en primera división. Acaba de subir justo. Ajá. Y llegas a un club que no sé si el proyecto era muy ambicioso en esa primera temporada, igual era simplemente la permanencia. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros pasos aquí en Guadalajara? Bueno, el objetivo, como dices tú, era la permanencia. Éramos un grupo de jugadores muy jóvenes. Había un poco una combinación de gente con mucha experiencia con gente que teníamos menos, porque yo era bastante joven, llegué aquí 23, cumpliendo 24 años. Y al final lo recuerdo con mucho cariño porque fue una época bonita, porque había muy buen grupo dentro del vestuario, pero sí que es verdad que se sumó pues muchos problemas fuera, que al final pues esa unión que hubo dentro hizo que lo sacáramos adelante, que podíamos salvar la categoría, pero recuerdo sobre todo con muy buena con una buena vibración los partidos dentro de Santa María con toda la afición y el pabellón lleno. Sí, yo que he conocido el Aguas Vivas luego posteriormente, pero el Gestesa Guadalajara jugaba en el David Santa María, donde ahora juega el equipo de balonmano, y eso me cuentan que era como una olla a presión, ¿no? Sí, es que el multiusos es difícil llenarlo y a día de hoy no tenemos, yo creo, un equipo principal para poder tener esa capacidad, pero el David Santa María era ideal y bueno, llegar allí al pabellón y que estuviera ya prácticamente la explanada llena de gente esperando y todo el pabellón lleno fueron unos recuerdos inolvidables. Además el equipo vive una época, bueno, pues eso, en la élite, no sé si decir época dorada. Bueno, ahora con el paso del tiempo y viendo un poco cómo ha evolucionado todo, pues sí puede ser una época dorada, ¿no? Aquella del Gestesa Guadalajara, sin duda. Hombre, yo creo que fue una bonita época. Al final también coincidió con muchos equipos en la élite de otros deportes, pero no es fácil, al final necesitas un presupuesto bastante alto, grande, ¿no? pero creo que fue una bonita época porque todos lo disfrutamos mucho, pudimos, al menos en la parte que yo estuve 3 años aquí, donde al final disfruté muchísimo. ¿El equipo llegó a tener aspiraciones de algo más o la permanencia y mantenerse en la élite era el objetivo temporada a temporada? Bueno, contamos que en aquella época había equipos con presupuestos muy grandes, entonces era el poder competir de tú a tú, el poder mantener la categoría, el pasar los menos apuros posibles, ¿no? Pero sí que es verdad que clasificarte para un playoff o una Copa de España era algo a lo mejor irreal o realmente complicado. Ya, porque estamos hablando, bueno, época gloriosa de Inter Movistar, el Barça ya equipo, ¿no? Potente, me imagino, en ese momento. Sí, también estaba iniciando, el Pozo que ha sido toda la vida, claro. Entonces era muy complicado junto con otros equipos que había también en la época que también lo estaban haciendo muy bien. ¿Recuerdas así algún duelo especial, algún pique también que se generara en esos años, o algún partido memorable que tú digas, tengo este partido marcado en la cabeza? Bueno, en esa época. Tengo situaciones, a veces a mis jugadores, a los que entreno se los envío un poco por YouTube, aquellas imágenes que no se ven todavía del todo, cuando se nos coló un aficionado por el medio del banquillo, todas esas situaciones que a veces fueron un poco curiosas. También recuerdo un partido con Benicarló con un gol a falta de un segundo, que al final fue anulado. ¿Gol a favor o en contra? Gol en contra. Gol en contra. Gol en contra, los partidos contra Inter Movistar, que al final siempre eran pues con la máquina verde, al final con Gabriel, con Schumacher, con todos esos, con Marquinhos. Claro, cuando tú los ves, eres más joven, 24, tú los estabas viendo prácticamente en la tele unos años antes, verlos aquí en el David Santa María, pues imponía. Sí. Y tú además en esa posición de cierre, ¿no? Jugabas ya ahí de cierre, me imagino, ¿no? Sí. Claro, te las tenías que ver habitualmente con el talentoso del otro lado, con el pivote, ¿no? Que bueno, suele ser... en esa época creo que estaba vetado, así que imagínate, encima ha sido uno de mis pivots preferidos, yo creo, ¿no? que ¿Saltaban chispas ahí en esos duelos? Bueno, siempre han saltado chispas conmigo, pero sí, al final
Cada vez se ha ido un poco moldeando un poco también lo que es la táctica dentro del fútbol sala. Los equipos tienen mucha más movilidad, juegan muchísimo más de 4. Anteriormente, en esa época, los pibos eran muy grandes, Fernandao, Betao, Eka, eran pibos con una posición mucho más estática. Más entonces, fija, ¿no? De pivotar, ¿no? Y mover y tal. Eso es, entonces siempre teníamos mucho más contacto del cierre que no ahora donde el juego es con muchísima más movilidad. Se ha ido perdiendo un poquito esa posición de pivo más fija, aunque siguen estando y los clubes lo utilizan, pero ahora hay muchísima más movilidad que había en aquella época. Ha cambiado tanto el fútbol sala que yo creo que se ha vuelto, no sé, te lo pregunto a ti ya, opinión personal, demasiado o excesivamente táctico. ¿Se ha perdido un poco frescura en el fútbol sala o qué? Bueno, habría diferentes lecturas, pero sí que es verdad que se ha profesionalizado todo tanto, la parte táctica a través del scouting, la parte física a través de todos los estudios de preparación física, la preparación física también especializada en el fútbol sala. Se ha especializado todo, tanto la nutrición, cualquier aspecto, que todo se lleva tan al límite que a veces se pierde un poco esa parte o esa frescura o esa parte de espontaneidad que tiene el jugador. Yo a veces veo partidos, llevo 4 años retirado y digo, joder, me sería difícil ahora entrar en un partido tan físico, aunque probablemente cuando yo jugaba ya estaba en esa corriente. Pero sí que es verdad que los chicos hoy en día les ves, yo era un jugador relativamente alto y fuerte y tú ves que los jugadores ahora prácticamente son mucho más altos y más fuertes que lo eras tú en tu época. Entonces es difícil en un espacio tan reducido, con tanto contacto, el poder jugar con tanta facilidad. Siempre ha sido un deporte muy de ida y vuelta, evidentemente, muy de generar muchas ocasiones, y ahora hay partidos en los que yo pensé que lo que me ibas a decir es que te costaba recordar luego, estás viendo un partido y luego te cuesta recordar ocasiones claras de gol, que a veces pasa, ¿no?, en los encuentros. Sí, está viendo un poquito de todo. Ahora hay partidos donde realmente se está generando mucho, también con el saque con la mano, con un poco la experimentación está haciendo la federación este año con el saque con la mano, también está contribuyendo a que haya más goles, pues al final con la facilidad de sacar con la mano. Pero sí que es verdad que llevábamos unos años donde los resultados estaban siendo un poquito más apretados. Lo deportivo, la ciudad yo creo que está en ebullición, porque lo comentabas tú antes, había muchos deportes en la élite de las diferentes categorías y disciplinas, y luego eso no iba aparejado quizás pues con esas posibilidades económicas o con el crecimiento, ¿no?, que iban demandando esos clubes. Los clubes iban creciendo y a lo mejor luego lo que no se encontraban eran los recursos, ¿no?, para poderse mantener en la élite. A ver, yo siempre he pensado que el deporte sin patrocinios es muy complicado, porque las instituciones públicas no pueden soportar todo lo que es todo el peso, todo lo que es un club, y menos con todos los deportes que había en Guadalajara. Entonces creo que Guadalajara al final es una ciudad con muchísimo tejido industrial, cada vez más se está poniendo un poco como ciudad del transporte en uno de los sitios neurálgicos por su ubicación en España, y creo que al final le falta un poco pues ese apoyo al mundo del deporte que las empresas siempre pueden hacer, y que nunca ha tenido un apoyo, como lo diríamos, realista por el mundo del deporte, porque al final siempre hemos encontrado deporte, y ya encontramos también, no sé si el balonmano el año pasado también pidió un poquito de ayuda a las instituciones, a los patrocinios, pues, para poder seguir o llegar a la primera división, y eso ha sido un poco siempre la parte un poco preocupante dentro del deporte de Guadalajara, que nunca ha habido ese apoyo formal por parte no solo de las instituciones, que sí, pero sino también de las empresas que hay en Guadalajara, pues para que se pueda sostener. Y luego tú en lo personal, que como decíamos antes, encuentras aquí tu lugar, encuentras a tu pareja, tal, empiezas a hacer una vida, y claro, el momento supongo complicado, ¿no?, difícil de tomar la decisión de tenerte que marchar de aquí, ¿no?, con esa vida ya por otro lado iniciada, ¿no?, que son momentos que en la vida de un deportista también ocurre. Pues bueno, son de esas situaciones que tomas, que a veces parecen un poco locas, pero luego el tiempo te da la razón de que aciertas. Yo me voy de aquí siendo el capitán, teniendo un año de contrato, pagando la cláusula de mi bolsillo, y llego a
lo que ahora es Palma Futsal, que antes Sí. era Fisomedia Manacor, y justo ese septiembre, yo me voy de aquí en junio, ese septiembre soy internacional con España, entonces muchas veces me he hecho la pregunta de si no hubiera salido, si hubiera tenido esa posibilidad, porque luego esa misma temporada aquí el Gestesa baja de categoría, tiene muchos problemas de impago, y son decisiones que teniendo una casa aquí, teniendo tu mujer, teniendo un año de contrato, siendo el capitán, tomas. Tuvo que ser doloroso, me imagino, ¿no? No, tuvo que ser complicado, sí. Tuvo que ser difícil, porque te digo, había muchos ámbitos que ya decías, tengo una vida un poquito más asentada aquí. Sentías estabilidad, ¿no? Aquí, me Sí, imagino. al final la decisión fácil hubiera sido continuar, pero también te pones unas metas deportivas que quieres llegar lejos, y eso te hace pues tener que tomar esa decisión que al final me quitó días de sueño. Ya me imagino que más de uno y más de dos. ¿Y ahí te llevas a la familia o de primeras no? ¿Cómo gestionas eso? Bueno, yo no tenía, ahora tengo 2 hijos, no tenía niños en aquel momento, tenía a mi mujer, Sí, que sí. es mi mujer, que era mi novia, al final siempre me ha apoyado, siempre ha venido conmigo a todos los sitios, quiso venir conmigo, luego a partir de ahí... No era pues, mal destino, de todos modos, ¿eh? tuvimos- Irse a Palma de Mallorca no era mal La verdad cambio. que no, la verdad que volvería. Sí que es verdad que luego a partir de ahí las cosas nos fueron muy bien. La verdad que no podemos poner pega en absolutamente nada. Parece que esto fue un aprendizaje. Muchas veces es lo que tienes que aprender para que luego vaya Sí. bien, pero estuvimos muy a gusto en Palma y la verdad que lo pasamos fenomenal. Y eso que imagino que aquel, Manacor, ¿no? Decías, Manacor. ¿cómo se llamaba? No era todavía lo que luego ha sido. Llegaste un poco antes de tiempo igual, ¿no? Para haber podido jugar o disputar esos buenos años que ha tenido el Palma Fútbol Sala, para quien no lo sepa, campeón de Europa, ¿no? Incluso. Bueno, al final siempre hay muchísimas lecturas. Yo siempre intento buscar la parte positiva. El primer año que llegamos allí estamos prácticamente casi toda la liga en primer lugar. Nos deshinchamos un poco los 4 o 5 últimos partidos y al final acabamos en los puestos de arriba, pero no como estábamos yendo. Logramos jugar una Copa de España. Me hace estar con la selección, el ir de forma un poco más habitual con la selección y al final hacer un buen papel para firmar por el Pozo, que era uno de los mejores equipos. Entonces yo siempre he mirado el lado positivo, que podíamos coger un poco el poder llegar ahora en cómo está Palma, que es bicampeón de Europa, pero sí que es verdad que ayudamos también al crecimiento del club y me sirvió también un poco para impulsar mi carrera y poder llegar a Pozo Murcia. Pusiste ahí tu granito de arena y luego das el salto, que yo creo que en ese momento es seguramente junto a Inter el equipo más histórico, ¿no? de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo Murcia, que si hablamos antes de referente, bueno, pues los Paulo Roberto, ¿no? Todos los que han pasado por ahí, Pato, ¿no? Que también Sí. lo comentabas tú, de la época de los 90, un equipo top en cualquier caso. Sí, al final el clásico de fútbol sala para mí sigue siendo un poco el Inter Pozo, que es un poco los dos equipos más históricos dentro de la competición, aunque ahora también está Barça, ya ha ganado muchísimos títulos, llegó un poquito después. Y al final, pues es un poco el sueño de niño. Hablábamos antes un poco de ver todos esos ídolos en la tele, pues llegas a un club donde has soñado jugar desde pequeño y la verdad que pudimos hacer un gran papel y lo recuerdo también con muchísimo cariño. Ahí además tocas metal, ya son un poco los años dorados, los años de levantar títulos. Sí, no levantamos mucho, pues sí, fue una Copa del Rey, 2 Supercopas, perdimos muchísimas finales contra el mejor Barça y contra el mejor Inter, porque cogimos una época muy buena de Barça, luego la de Inter con Ricardinho, Ortiz, todos estos grandes jugadores, pero sí que es verdad que estuvimos ahí, creo que fuimos un equipo que aparte cayó muy bien a la gente, habíamos muchos jugadores españoles y generábamos un buen juego y yo creo que generábamos bastante simpatía al aficionado y la verdad que lo pudimos hacer muy bien. Es la época de Duda ahí como De entrenador. Duda, sí, como entrenador. ¿No? Tú de los entrenadores que te hayan así marcado un poco más, ¿cuáles dirías que han sido los que tienes ahí como mejor recuerdo? Bueno, ahí hay muchos, Venancio, Pato, Duda, Miki. Hay muchos de los entrenadores que cada uno en una faceta muy importante del juego me han ido importando, o sea, me han ido... Al final, ahora que hago de entrenador en equipo juvenil, pues coges siempre lo mejor que te ha podido... Ha habido muchos de ellos. Muchas veces no quieres decir nombres para no olvidarte de ninguno, porque luego te envían un mensaje y te dicen que te has olvidado de mí. Pero ha habido muchísimo, ellos lo saben, al final contribuyen
cada uno muchas facetas del juego donde son especialistas. A uno le gusta más una forma de hacer las cosas, otro otra, pero luego al final aprendí muchísimo de ellos. Hablemos de la selección, porque esos años también del Pozo Murcia ya evidentemente son también en los que tú tienes un papel muy destacado en la selección, te conviertes en un habitual, ¿no? Y ahí también consigues títulos. Primero creo que es un bronce, ¿no? Un bronce europeo, ¿no? Un bronce, sí. Y luego ya el título de campeón de Europa en 2016, ¿no? Creo en 2016 en Belgrado, sí. Sí, la verdad que estuve prácticamente 11 años, estuve 2 años entre medio en la parte que me fui a Italia, que estuve sin participar. ¿Saliste un poquito del radar o qué? Sí, bueno, al final sales un poco del Pozo Murcia, al final quieres vivir una nueva experiencia, te vas a Italia, había jugado muchísimas finales, necesitaba oxigenar un poco mi cabeza, estaba teniendo muchas lesiones. Un cambio de aire, a lo mejor. Sí, también, ¿no? era necesario. Y luego justo pues con la buena temporada que pudimos hacer en Viñalbal y Valdepeñas pude volver, pero antes pues eso, habíamos quedado terceros en Amberes, en mi primer europeo, luego fuimos campeones en Ámsterdam, en Belgrado. Y luego poco después fuimos al Mundial en 2016 a Colombia, que sí que es verdad que para lo bien que nos había ido un poco el europeo, es la espina clavada que no hicimos un papel lo bueno que debería de tener la selección o que deberíamos de haber hecho. Y además yo creo que tú en tu caso personal tienes una lesión en ese mundial y dejas ahí, bueno, pues te mantienes estás en la concentración, pero claro, ya no puedes estar ayudando, ¿no? Desde dentro de la cancha al equipo, que supongo que es lo que más gusta evidentemente a cualquier deportista. Sí, sobre todo te queda un poco el mal sabor de boca porque normalmente el Mundial se pone una fecha muy cercana al inicio del calendario español. Hay otros países donde están a mitad de temporada y tienen un poquito más de facilidad a la hora de la preparación. Y había jugadores que veníamos muy bien físicamente porque habíamos trabajado. Al final tienes prácticamente, no llega un mes de preparación y es muy poco para poder encontrar una forma óptima para el Mundial. Y habíamos trabajado mucho previamente. Yo me acuerdo de ese verano de buscar los hoteles y las vacaciones iban en función de si el hotel tenía gimnasio, de si me levantaba muy pronto por la mañana para poder hacer el entrenamiento y luego poder dedicar el tiempo a la familia, pues también las vacaciones y el poder desconectar un poco era importante. Y nos encontramos que tanto yo, Aicardo, como Sergio Lozano, que probablemente físicamente estábamos un poquito por encima, los tres también nos lesionamos prácticamente en el inicio del Mundial. Entonces te queda siempre esa espina clavada de que no estuvimos todo lo bien que podíamos haber estado, de haber podido jugar otro, pero bueno. Sí, de sentir que quizás era un poco vuestro Mundial, ¿no? Que había opciones reales de haber conquistado el título ahí. Sí, porque veníamos 6 o 7 meses antes haciendo un europeo increíble, o sea, ganamos el europeo con mucha solvencia y creo que al final era, pues eso, tenías la meta esperando que fuera. A lo mejor también fue la parte mala de confiarte un poco de que te la habías hecho tan bien que podías creer, que al deportista también le pasa, pero bueno, tengo que estar contento y tranquilo de la carrera deportiva que he tenido. No, por supuesto, pero que las lesiones siempre son inoportunas, ¿no? Pero encima cuando llegan así en una gran cita, supongo que duelen mucho más, ¿no? Que quedan ahí más marcadas. Yo le explico muchas veces a los jugadores que entreno, ¿cuándo crees que al final es un buen momento para una lesión? Nunca, ¿no? Nunca. Tú has hecho un poco la respuesta que yo le hago. Cuando tienes que renovar contrato, porque tienes que renovar contrato. Cuando estás bien, porque estás bien. Si no estás Cuando no estás jugando, porque necesitas jugar. O sea, nunca viene. Y muchas veces el mejor momento es cuando mejor estás, porque siempre quieres un poco más, hasta que el cuerpo dice basta. Para. Entonces es muy complicado. Hablemos de la parte bonita, hablemos de cuando se consiguen títulos con la selección, de cuando consigues, por ejemplo, ese europeo. ¿Qué se siente ahí? No sé si se siente una felicidad plena, se siente alivio por haber conseguido las expectativas que tenéis marcados. ¿Qué sentiste? Yo he sentido una de las sensaciones más extrañas. O sea, he traído por aquí una camiseta por ahí, mira, esa cámara yo una camiseta aquí de la selección con las 2 estrellas. Sí, que eso es con tu nombre, el 3, ¿no? Que llevé. Tu nombre, mi número mítico también, para ti. Yo sentí una de las sensaciones más extrañas, porque al final, tú cuenta, yo era un jugador técnicamente, siempre lo digo, limitado en cuanto a la hora de regatear, pero conseguí grandes cosas dentro del fútbol sala.
tú esperas muchas veces ser una vez internacional y prácticamente jugué, no sé si fueron 72 o 73 partidos. Y al final tu objetivo muchas veces como jugador es ganar algo con la selección española. Y cuando lo ganas, yo recuerdo una sensación, fue un poco agridulce, fue bonita y un poco dura a la vez, que cuando llegué al vestuario me cogí la medalla, me puse así y me dije, ¿y ahora qué? O sea, me empezó a dar un poco de miedo el estar toda la vida trabajando para eso y el cómo me iba a levantar mañana, al día siguiente, qué objetivo iba a tener, qué ganas le iba a poner pues para seguir jugando, porque dices, joder, es que ahora lo he conseguido todo lo que había soñado, ahora qué va a pasar mañana. Pero me generó ese miedo, incertidumbre, esas preguntas, como ya esas pensando dudas, en el siguiente paso, ya pensando ¿no? en el siguiente paso que luego me dije, disfrútalo y ya mañana hablamos. Claro, eso fue lo que le dije a mi cabeza. Eso te iba a decir, digo, yo creo que en ese momento es, oye, pues vamos a disfrutar de esto y mañana ya veremos por dónde sale el sol, pero qué curioso, cómo es la cabeza de un deportista de élite a veces, ¿no? No digo las trampas, pero la mentalidad esa de estar ya casi, o sea, de meter un gol y estar pensando en el siguiente, ¿no? Sí, al final, un poco como hablábamos antes, todas las cosas malas te sirven para seguir aprendiendo. Ya había tenido tantas lesiones que había tenido que luchar un poco contra tu propio cuerpo, ¿no? Hace poquito un amigo mío, Fidel, hizo un libro de cómo alcanzar el éxito a contracorriente y yo creo que muchos nos sentimos identificados en él, porque al final hemos tenido que ir muchas veces a contracorriente, ahí tener que remar, muchas lesiones importantes, muchos problemas de impago y tú querer seguir siendo deportista profesional, ahí que te llama, claro, cuando encuentras un poco, cuando todo te va bien, todo te va perfecto y encuentras tu objetivo y dices, no puede ser. No puede ser. Todo demasiado bonito. Demasiado bonito, no puede ser. Tú luego te reenganchas de nuevo a la selección, creo que con 38 años, ¿no? Te llega es tu última, bueno, no sé si es tu última o tus últimas convocatorias, pero ya con una edad muy avanzada vuelves a la selección. No sé si habías pensado ya o era una página cerrada para ti en ese momento, o pensabas que estaba cerrada. Yo sinceramente lo daba un poco por cerrado, pero nuestro primer año en Valdepeñas conseguimos la permanencia en la última jornada contra Segovia. El siguiente año somos subcampeones de Liga y de Copa ahí en Málaga, justo ahora hace muy poco, ahora lo recordamos un poco porque esa semana vino la pandemia, estuvimos todos ya encerrados en casa y bueno, yo sinceramente no lo esperaba, pero creo que rendí a un nivel muy alto y uno de mis amigos me dice, oye, hablamos con el seleccionador y me ha dicho que te ve bien de nuevo. Y dije, buah, ahora no sé si esto es bueno o es malo. El primer año no había disfrutado mucho porque había sido siempre un jugador que me había cuidado mucho, había respetado los descansos, la comida, absolutamente todo. Y ese año sí que es verdad que no lo hice mucho. Vine de Italia un poco para estabilizar mi familia, seguir disfrutando del deporte, pero ya un poco para dejarlo. Bajando un escaloncito, ¿no? Pero, pensando eso, vamos. Pero hablando con mi mujer le dije, mira, no disfruto yo del deporte así, o sea, lo disfruto haciendo las cosas al 100%, ¿no? Cuidándome mucho la alimentación, el descanso, el entrenamiento, todo, o no lo disfruto. Creo que estuve bien y le dije, voy a intentar volver a la selección. Pues sí, es verdad, había estado prácticamente 7-8 años y ¿en qué momento lo dije? Sí, la verdad que tuve la oportunidad de volver. Después de uno de los partidos, lo recuerdo mucho, Fede me dijo, creo que mereces un poco tú que me digas el cómo me has visto, más que yo te diga cómo me he visto, que eso ya está a ojos un poco de todo, y me dijo un poco, la frase fue, hemos recuperado algo, que habíamos perdido un poco de tiempo, y era un poco pues ese ímpetu en la segunda línea, la anticipación, pues un poco esa contundencia en defensa. Entonces, pues bueno, pude estar, no fue mucho el tiempo, pero sí fue otro reto el poderte... El volver, ¿no? El volver, ¿no? el volverte a cuidar a prueba, tú también, y ponerte, ¿no?, a prueba de que haciendo las cosas bien, al final puedes hacerlo otra vez. La cabeza es una parte muy importante dentro del deportista. Sin duda, sin duda. Yo para bien y para mal, porque a veces también, supongo que en ese tipo, cuando acumulabas lesiones y demás, supongo, no sé si ahí, también en un deporte como el fútbol sala, ¿alguna vez has tenido que recurrir a ayuda profesional o has salido tú solo adelante? ¿O cómo ha sido esa situación? Bueno, yo siempre he tenido grandes profesionales conmigo, siempre he tenido mi psicólogo, mi representante,
hecho Son también. pilares luego fundamentales, Sí, ¿no? En porque yo digo muchas veces, el deportista no puede poner la barrera en el precipicio cuando ya está muy al límite. Tiene que ponerla un poquito antes para cuando un día se pase de frenada, al final no caer. Y sí que es verdad que tuve momentos complicados porque las lesiones muchas veces minaron mi cabeza, porque el cuerpo a veces se rompe y no sabes por qué. Hay situaciones muchas veces personales o extradeportivas que evidentemente afectan, pero mi cuerpo se rompía en ese último año del Pozo. Cuando llegué a Italia estuve fuera de la selección, no estuve bien, pero porque me era imposible jugar 2 o 3 partidos seguidos. Continuados, ¿no? Ya. Vamos a hablar ya de la última etapa, que es Viñalbal y Valdepeñas. Es un poco, no sé si el canto del cisne, no sé si el cerrar el círculo y además, bueno, pues también en Castilla-La Mancha tener ese final, ¿no? de trayectoria deportiva en unos años que a la vista están, ¿no? Han sido los más gloriosos para el Viñalbal y Valdepeñas. Bueno, yo siempre lo he dicho, no sé si a veces hay el dicho de nadie es profeta en su tierra, no lo sé, hicimos muchas cosas buenas en Barcelona, pero en Guadalajara siempre en Castilla-La Mancha, sí. Tanto Guadalajara como Valdepeñas en Castilla-La Mancha siempre se han portado fenomenal conmigo. Pude vivir aquí una época muy bonita que al final acabó un poco de forma con todo el tema de los impagos, acabó un poco peor. Abrupta, sí. Pero sí que es verdad que en Viñalbal viví 3 años espectaculares. Al final, si aquí recuerdo con un buen recuerdo la afición, allí es lo mismo pero por 2. El Virgen de la Cabeza. Virgen de la Cabeza, eso, perdón. Ahora me había generado esta duda. Ya. Virgen de la Cabeza, que es otra olla a presión. Sí, es otra olla a presión. Al final, como te digo, ya hace 5 años de ese recuerdo de Málaga, de la Copa, donde yo creo que estaba todo el pueblo, 80% ¿no? del pueblo allí en Málaga, y vivimos unos momentos increíbles. Esperamos que remonten el vuelo también ahora que llevan un año un poco inestable, y les deseamos desde aquí todo lo mejor. Pues sí, porque al final yo creo que es muy importante, siempre ha sido muy importante el fútbol sala en una región, una comunidad como Castilla-La Mancha, desde la época, ¿no?, de los míticos de Talavera, por ejemplo, ¿no? Luego a lo mejor el Gestesa, Guadalajara también recogió un poco esa figura, y ahora Manzanares, Valdepeñas, ¿no? Pues son ahí un poco los que siguen en la élite, y yo creo que es bueno para una comunidad como Castilla-La Mancha, ¿no?, que tengan equipos precisamente ahí, en lo más alto, ¿no? Sí, vemos ahora también que Manzanares está trabajando muy bien. Al final Castilla-La Mancha es muy grande, lo vemos aquí, por ejemplo, en el club, en categorías regionales, donde al final chicos de infantil, cadete, al final tienen que hacer trayectos muy grandes, porque es muy grande, y al final en ciudades así un poquito más pequeñas, que no incluyen, o sea, que no están tan cercanas a las grandes ciudades, pues creo que al final la gente se engancha mucho, genera mucha afición, y creo que lo están haciendo muy bien, y vemos al final todos los días. El otro día, hablando con la gente de Manzanares, tienen un pabellón nuevo y decía, es que creemos que se nos ha quedado pequeño después de haberlo construido. Hecho, ¿no? Y muchas veces al final lo ves, que al final están metiendo muchísima gente dentro del pabellón, y entonces ves eso. Valdepeñas igual, dices, al final si tuvieran 1000 personas más también las metería. Cuéntanos tus nuevos proyectos, ¿en qué está ahora, con qué está metido, en qué tienes ¿En qué pierdo mi tiempo, no? ¿O en qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierte? Vamos a decir que inviertes, hombre. ¿En qué invierto? Bueno, a día de hoy soy presidente de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, donde estamos haciendo un trabajo muy grande, un poco ahí, para ayudar a todos los jugadores. Perdona que te corte, hay una dupla, José Ruiz, La Roca, Sergio Lozano, el Búfalo, lo firma Marvel como próxima película, ¿eh? Sí. Porque es una buena dupla esa, ¿eh? Es el vicepresidente de la asociación, es un jugador súper implicado al final. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Al final los jugadores que han tenido una buena vida, por decirlo de alguna manera, que han estado en grandes equipos donde no han tenido problemas, muchas veces son los más implicados dentro de la asociación para que sus propios compañeros no tengan problemas, porque encontramos que otros clubes pues al final no se hacen las cosas tan bien como las hace el Fútbol Club Barcelona, o tanto como Jesús Guerrero en Inter Movistar, y al final son gente súper implicada, que al final luchan mucho por los derechos, porque sus compañeros al final también pues tengan pues todo lo que podemos tener a día de hoy, y ahí andamos entre una de las cosas. Y luego pues un poco con nuestra empresa de eventos también tenemos un torneo internacional aquí en Guadalajara que hacemos Junior Cup, ¿no? La Junior Cup del 1 al 5 de enero. Y la verdad que creciendo cada año tenemos más países, y la verdad que creo que es una bonita iniciativa pues para todos los jóvenes conocer un poco el fútbol sala en todos los países, y al final pues que puedan venir también aquí a España como
como un poco intercambio cultural. ¿Qué buscas ahí? No sé si buscáis simplemente a esas edades se busca más el divertimento de los chavales que conozcan y que se explayen en el fútbol sala, o también detectar un cierto talento joven que luego pueda tener una gran carrera por delante. Bueno, nuestra empresa en WePlan nace de WePlan Your Dream, de nosotros planificar tu sueño, y un poco iba más enlazado a poder darle a muchos jóvenes la oportunidad de poder vivir cosas que yo también había podido vivir, de sueños deportivos, que junto con ese intercambio cultural también fuera deportivo. Entonces nace un poco de ahí. No vamos tanto al talento, porque creo que hay que darle la oportunidad a muchísimos deportistas de todo el mundo que no van a llegar a ser top mundiales o no van a poder ser profesionales, de poder vivir pues ese tipo de intercambio, al final de irte a otro país a poder jugar un torneo, todas esas una cosas, experiencia, ¿no? una experiencia más, que creo que hay que abrir abanico a prácticamente pues todo el deportista que quiera vivirlo, y así un poco nuestra filosofía. Sin duda, sin duda. ¿Crees que Guadalajara puede volver a llegar a tener un equipo en la élite? No digo ahora, evidentemente, de inmediato, pero que hay espacio, que hay lugar y que hay afición en Guadalajara para que se vuelvan a revivir aquellos momentos como los del Gestesa, o lo ves muy lejano? Bueno, sí que es verdad que a corto plazo no, porque de momento está en segunda B el equipo, está peleando en los además, puestos, ¿no? por peleando, evitar el esperamos descenso. que lo están haciendo muy bien ahora en las últimas jornadas, esperamos que puedan salvarse, pero para eso se necesita estabilizar, como hemos hablado primero, al final a nivel de sponsors se necesita una cantidad grande, cada vez mayor, para poder competir, y creo que al final hemos hecho un trabajo también en los últimos años de formar jugadores, sobre todo a Jara, para que puedan generar en el primer equipo, porque encontrábamos que muchos jugadores de los que había aquí, prácticamente no había jugadores que eran de la propia ciudad. Entonces esperemos, pero sí que es verdad, si te soy sincero, no lo veo a un corto espacio de tiempo. Eso, vamos con el futbolista perfecto Challenger, según José Ruiz. ¿La pierna derecha de quién? De Sergio Lozano. ¿La pierna izquierda de quién? De Miguelino Ricardiño. La determinación en una cancha de... Determinación en una cancha, Ortiz. El pase, la visión de juego, el pase El pase de Quique Bonet. y el análisis de partido, la lectura de juego dentro de un terreno de juego. Ha habido muchos, yo creo que Álvaro Aparicio era uno de ellos. Bueno, pues eso, las manos, ¿no? Las paradas de quién. Las manos, yo creo que un poco el portero ha sido Luis Amado, pero es que hemos tenido tantos, Rafa, Sergio, tú has hablado antes, Paco Sedano, nos podríamos quedar con cualquiera de ellos. Sí, pero yo creo que es cierto que en el imaginario colectivo, supongo que también por todo lo que supone, ¿no?, el Inter, Movistar y demás, Luis Amado, y también evidentemente los éxitos que os he hecho con la selección, es un poco el primero, ¿no?, que viene a la cabeza. Sí, luego ha habido una generación de porteros espectacular. España, yo creo que ha tenido porteros tanto en fútbol sala como en fútbol, si vamos al fútbol grande, por así decirlo, espectaculares. Siempre, yo creo que aquí hay una cuna, no sé, que siempre parece que el portero es como el que no quiere. Pues te digo que muchas veces es difícil quedarte con uno. Sí que Luis Amado creo que es el que encarna la figura del portero, por las cualidades, por los gestos, por el saque. Es un poco el maestro por de todos los demás, por el ¿no? saber estar, por cómo empujaba, por cómo ha enseñado también a sus compañeros, pero hemos tenido grandísimos jugadores. Es un test que se llama Toco y me voy, y lo que pasa es que no suele haber una respuesta correcta, siempre suele haber una que quizás es menos mala que la otra, ¿vale? Vamos a ello, lo vas a entender. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Poder teletransportarte o saber lo que opina de ti todo aquel con el que te cruces? Poder teletransportarme. Si te tienes que dar un homenaje, ¿qué preferirías? ¿Un buen plato de pasta o un cabrito asado de Jadraque, por ejemplo, que me han dicho que lo hacen muy bueno ahí? Hombre, Ante eso... ante eso, el cabrito, la pasta la puedo hacer en casa. Vale. En el mundo tan conectado que vivimos, y que parece que tenemos que estar siempre con algún dispositivo en mano, ¿qué serías capaz de no elegir? ¿Podrías estar toda la vida sin escuchar música o sin redes sociales? Cada día me gustan menos las redes. O sea, creo que me tiraría por la música. Esta también es otra de las preguntas clásicas que hacemos en este test. ¿Volver a tus 20 años con lo que sabes ahora o llegar a los 50
con la vitalidad, con la energía que tienes ahora mismo, a tus 43 creo que son. Me lo pones complicado, ¿eh? Esta Me lo pones complicada. difícil porque volvería a los 20 con lo que sé, que he aprendido, gracias a Dios, al final. Creo que me ha dado mucho, el estar fuera de casa me ha hecho aprender mucho, pero llegar a los 50 tal y como estoy también es una buena señal, ¿eh? Hay que elegir una, así que... Volver a los 20. Volver a los 20, siempre la juventud tira mucho, es cierto. Nos vamos a teletransportarnos al Mundial de Colombia y te doy dos opciones. Ver cómo España alza el título, pero tú lo tienes que ver desde la grada porque estás lesionado, o tener la posibilidad de tirar el último doble penalti del partido, o sea, doble penalti y se acaba el partido, y lo tira José Ruiz. ¿Qué opción eliges? Yo sin duda que España fuera campeón, aunque yo no estuviera. Sí, lo tengo Eso clarísimo. habla también de la importancia y de ser un jugador, yo creo, también muy de equipo, ¿no? Como Sí, tú yo eres. creo que hay siempre un aspecto importante que han inculcado dentro de la selección. Al final la selección es de todos los jugadores y está por encima de cualquier jugador, y al final que tu selección siempre esté en lo más alto, creo que al final tiene que estar por delante de cualquier individualidad. Pues nos quedamos con esa declaración sin duda, que cierra muy bien la entrevista. Hablamos antes de los proyectos, y ahora ¿qué deporte le das? He visto que te gusta también un poquito el golf, el pádel. ¿En qué estamos ahora? Bueno, estamos ahí, aunque no estamos del todo de ninguno. Sí que antes de Navidad venía jugando muy bien al golf, pero claro... ¿Handicap? ¿Tenemos ahí handicap? O... Estoy en 12. Bueno, no está mal, 11, 12, bien, pero estaba haciendo resultados mucho más bajos. Lo que pasa es que cuando ya estás en ese handicap te obliga también a tener que practicar mucho. Hemos estado con mucho trabajo estos últimos meses, me ha hecho tener que parar un poco. Estoy un poquito más en el pádel. He vuelto a entrenar un poquito a fútbol sala, a jugar alguna pachanga. Me está también dando un poco más tengo la pista de squash donde vivo, pues a jugar con algún vecino, salir a correr un poco más por la montaña. Me está apeteciendo un poquito más deportes al aire libre, oxigenar un poquito la cabeza después de estos últimos meses. Y bien, un poco ahí proyectando subir algún pico, hacer excursiones más para subir montaña, un poquito más largas. La montaña aquí hay buen material también en ese tema, ¿no? O sea, está Los Cejón, hay diferentes montañas por aquí por la zona que son exigentes, quiero decir, para subirlas. Sí, también estamos ahí enganchando gente para que se vayan uniendo. La verdad que tengo ganas. Siempre he sido súper deportista. El primer año después de jugar no hice nada, absolutamente nada de deporte. Poco después volví a romper el cruzado por segunda vez y ahora otra vez me está apeteciendo muchísimo. O sea, después, ya una vez retirado, te rompes el cruzado otra vez, practicando deporte tú a modo hobby. Sí, jugando por los veteranos una pachanga, te retiras porque estás bien, como dices tú, llegar a los 50 con buena vitalidad. Con buena ¿no? vitalidad y al final un poco pues esas irresponsabilidades que haces a veces, o que todavía estás bien, o que quieres seguir haciendo las cosas, ¿no?, como las hacías antes, pues volví a romper el cruzado del menisco, pero bueno, ya está totalmente recuperado y a la guerra otra vez. Bueno, pues muy bien, José, pues ha sido un placer charlar contigo, tener este ratito de conversación por aquí, por Guadalajara, y nada, en todos esos proyectos en los que estás inmerso, pues te seguimos y que vayan todos muy bien. Nada, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí, por este bonito momento que te hace siempre recordar, poner la piel ahí un poco de gallina, ¿no? De gallina y nada, gracias, muchísimas gracias a vosotros. Genial. Hasta aquí una nueva edición de Guadalajara sobre ruedas. Si te ha gustado el contenido, dale al like sin remordimientos, activa notificaciones para no perderte ninguna entrevista, comparte con tus amigos y déjame en comentarios cuál te gustaría que fuera nuestro siguiente invitado. Nos vemos en el siguiente viaje.